hablamos de límites, o mejor dicho, de esas líneas difusas que separan el teatro de la política del teatro, la política de la vida, el teatro de la vida, el lenguaje, el humor, la mentira y la verdad, la ficción y la realidad. En definitiva, hablamos de arte, hablamos de cultura y hablamos de teatro. Pablo Rosal, bienvenido a Terón y Cuenta Nueva y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer auténtico. Empezamos con un breve cuestionario, ¿te animas? Venga, a ver. Una película para no olvidar. Playtime, de Jacques Tati. Un libro que siempre está por tu mesilla. El libro del desasosiego, de Pessoa. Un poema al que volver. Cualquiera, de Lorca. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Pues, Como tú, de Paco Ibáñez. Un poema de León Felipe. Un concierto al que fuiste y que te impactó. Pues hace mucho tiempo fui a ver una mujer que se llama Diamanda Galas, una mujer griega que canta con una voz de otro planeta. Una obra que viste y que tienes completamente grabada en la retina. Se llama Isabella Rum, de un señor, por ejemplo, de un señor holandés, neerlandés, Isabella Rum se llama, sí, de la Nick Company. Imaginemos por un momento, Pablo, que existen unos reyes magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena teatral? Pues que se parara, que fuera todo un paraíso, o sea, que fuera todo lleno de teatros y cines, exageradamente, de cualquier manera, que no... mira, ya la sé, que no se preguntara más para qué sirve la cultura. Esa es muy buena. ¿Cómo definirías teatro? El teatro es la naturaleza humana, es el funcionamiento de cualquier ser humano, el teatro. Y por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? Si tiene sentido. Es una buena pregunta. Y ahora vamos a hablar de teatro, que es lo que hoy nos ocupa, porque responder a si tiene sentido o no creo que es bastante más difícil. Y la verdad es que me da la sensación, no sé si acierto o no, que tu mejor juguete son las palabras. No sé si es tu mejor, el que más te gusta. Sí. La palabra pero sobre todo una palabra no técnica, no elaborada, es una palabra muy, en un sentido muy, muy elemental, muy payasesco. Es decir, la palabra encontrada, la palabra siempre dicha, intentada ser dicha por primera vez, con todos las flaquezas, los errores, las debilidades que ello conlleva. La verdad es que el malabarismo que consigues hacer con las palabras es una auténtica maravilla, lo hemos visto en todos tus montajes. Y bueno, voy a empezar por los que hablan, que es una función que a mí me fascinó absolutamente el año pasado en el Teatro de la Abadía, que luego ha ido al Teatro del Barrio, que ha estado de gira con Luis Bermejo y Malena Alteri, y que vuelve una y otra vez al Teatro del Barrio porque hay que verla, y de hecho diría que varias veces incluso. Y la verdad es que los que hablan es toda una reflexión de las palabras, de sus límites, de su alcance, de su poder y a la vez de lo absurdas que resultan tantísimas veces, ¿no? Como es una palabra es tan poderosa y a la vez tan absurda, ¿cómo existe esa dicotomía y esa paradoja? Exacto, sí. Si no, por lo que te decía, si no hacemos nacer la palabra, si dejamos que simplemente corra como corre la historia humana y corren los acontecimientos humanos, pues se nos va todo de las manos y eso. Pero si nos damos el gusto y entendemos que el teatro es un lugar para que nazcan las cosas, para que empiecen otra vez, cuantas veces sea necesario, pues entonces puede pasar lo que intentamos que pase con los que hablan, que es que señalar lo que decías, las dos cosas, las dos maneras de encarar una palabra. La palabra que la decimos por cadencia, porque casi y automáticamente, y la palabra como un agujero, como una oportunidad de volverla a decir por primera vez con todo su sentido, de ver el impacto que tiene en nuestro cuerpo y en el cuerpo de la otra persona y maravillarnos de lo poco, sobre todo.
Y me fascina que en la función, además de hablar de su significado, de su poder y de lo absurdo, llegas a reflexionar incluso del propio sonido que genera cada palabra. Sí, sí, sí. En este caso, todo parte, bueno, ya estaba en el texto, ya estaba en la propuesta, pero es verdad que tanto Malena como Luis sobre todo en su trabajo de payaso y eso, ha trabajado mucho las sonoridades de la palabra. Entonces, esto es como un texto que se permite mucho jugar a las sonoridades y llegas, yo creo que eh, intuyo que estás hablando ya casi cuando en la obra dice que si toser ya es hablar, Sí. ¿no? Sí, toser y porque después de toda la obra casi que se demuestra que sigue, que yo mi forma de toser ya también me identifica, también es expresiva y también me comunica cosas, ¿no? Sí, Y a la vez lo difícil que es responder a algo tan rutinario como un ¿qué tal, cómo estás, no? es toda la el estribillo que se repite durante toda la obra es en estos dos intérpretes que salen a escena para investigar qué quiere decir conversar, cómo se puede hacer, cómo se puede hilvanar una buena conversación. El estribillo que se repite es ¿cómo estás? Pero venga, hablemos de esto de verdad, de verdad, de verdad. Y por mucho que, como dice la escritora brasileña, eh, aquella que no recuerdo ahora el nombre, dice el misterio es un nuevo misterio. Es decir, cuando creemos que hemos llegado a algo, sí, puedo responderte de verdad a la pregunta eh, de cómo estoy, ahí en realidad abres una nueva puerta, otro nuevo misterio. La verdad es que este duelo de palabras y de interpretación que llevan a cabo Luis Bermejo y Malena Alteri es completamente imparable, es arrollador, pero supongo que también conseguir hacer el engranaje de esta máquina a nivel de dirección supongo que ha sido todo un reto, ¿no? Porque es tan difícil mantener el ritmo en una conversación que tiene tanto sentido, o sea, tanto subtexto y a la vez que el texto superficial parece a ratos absurdo, pero a la vez melodioso y rítmico y son muchos elementos a manejar, no es un texto cualquiera, no es un libreto cualquiera para subir a las tablas. Ah, no, no, no. Aquí se necesitan sin duda dos máquinas muy bien engrasadas, dos Ferraris. O sea, sí, sí, es la suerte que he tenido y que ha tenido el espectáculo, porque si no, esto no, dos actores que tengan complicidad, mucha complicidad entre ellos, que, que manejen muy bien las herramientas de la comedia y que sepan eso, lo que decías tú antes, que el humor no solo es palabra ni situación, que también es ritmo, también es entonación, también es volumen, o sea, que tengan todos los elementos a su disposición para hacerlo bien, o sea, para ejecutarlo de una manera en la cresta a la ola. Y por otro lado, también hay una cosa que debo destacar, y no es para echarme flores, pero que yo suelo escribir los textos en soledad y como también tengo formación, digamos, y experiencia como actor, yo todas las réplicas y todo lo que escribo lo pongo a prueba. Es decir, yo casi que necesito estar solo porque cuando escribo soy muy ruidoso porque estoy poniendo a prueba la réplica a ver si funciona, a ver si engarza bien con la siguiente, con la anterior. Lo actúo mucho el texto. Es decir, que antes de enseñar el texto a alguien, lo he puesto a prueba muchas veces. Se haya tamizado, ¿no? Está tamizado y está puesto en un laboratorio donde donde yo he descubierto más o menos el ritmo interno. Entonces, cuando lo dirijo, porque suelo dirigir mis propios textos, eh, ya tengo una intuición muy clara de cuál es el río que va por debajo del texto. Bueno, en definitiva, tú mismo lo has dicho, una obra de teatro no deja de ser probar a ver cómo funcionan las pautas de vida. Así de claro, sí, 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 sí. Sí, 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 toda obra de teatro propone una tesis que se aventura, que está en un precipicio, y entonces lo que quiere probar es, durante el rato que dure la obra y con esos personajes, a ver cómo se aguanta esa tesis, a ver cómo es viable en un alma humana. Se convocan una serie de almas humanas en el escenario y otras que las van a mirar, y vamos a ver cómo funciona esa tesis, ese atrevimiento sobre la vida. Y entonces, como elementos químicos reaccionan y esa reacción genera más reacciones y así se monta la demostración que se venía a llevar a cabo.
Bueno, de hecho, esto es Castro Ponce, una función que hemos visto en el Teatro del Barrio, y la verdad es que he de decir que desde el patio de butacas se te ve disfrutar tanto, se te ve que te lo pasas de maravilla, da casi envidia, o sea, verdaderamente disfrutas haciendo la función e interpretando a todos esos personajes que la verdad que tienen algo de todos. Sí, sí, totalmente. Sí, esto es Castro Ponce, que es una. Yo hace tiempo que no. Antes me prodigaba más en el escenario, lo necesito mucho. Y hacía tiempo que no actuaba y precisamente por no por hacer tanto tiempo y por esta frescura es lo que me dices y que se nota así. Y además, digamos que en este caso, y que es algo en lo que creo profundamente, estoy en un nivel de interpretación que es un actor como quebrado, un actor que no esconde no esconde las dificultades, no esconde los problemas de la interpretación, está todo a vista. Y eso es algo que me interesa mucho y en lo que creo mucho. Y que me hace disfrutar mucho. Me hace disfrutar mucho porque estoy enseñando los procesos actorales todo el rato y los estoy compartiendo eh, a la vez que puedo, cuando algo sube y algo está bien encarnado, entonces lo encarno, pero luego lo rompo. Estoy todo el rato haciendo esto y encarnando personajes y desmontándolos, todo a vista. Bueno, es que al fin y al cabo Castro Ponce no deja de ser casi una exaltación y una alabanza de la vida por y para el arte. Absolutamente, me alegro mucho que lo digas. Sí, sí, sí. Es una reunión, reúno a la comunidad, reúno al público para decirles que lo único que tenemos como seres humanos en esta explanada tan, ignota es la capacidad de crear por momentos, de crear momentáneamente lugares de encuentro, lugares de sugestión, lugares de imaginación y que la imaginación funcione y existe. Lo que pasa es que cuando la intentamos apresar va a desaparecer siempre y que la sensibilidad existe y hace cosas. Y sí, efectivamente, el espectáculo está concebido como eso, como una demostración en directo de que la magia, la poesía existe, hace cosas y, y es lo que compartimos y es lo que de verdad compartimos todos los seres humanos. Sí, y me parece muy bonito el punto de vista desde el que lo planteas, que es que realmente el arte solo funciona como intento y que en Eso es. realidad no hay nada más bonito que vernos a nosotros mismos y sabernos ensayando. Eso es, eso es. Me alegra mucho que lo destaque. Sí, 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 es la gran tesis de la obra, porque con la obra que pretende ser una especie de reflexión sobre qué debe ser, qué podría ser la política hoy en día, la obra intenta precisamente eh, insistir en esto, es decir, en que si no sabemos que somos seres, eso, provisionales, cambiantes, que estamos ensayando, que lo estamos probando, que nadie, ningún político puede tener una idea clara o definitiva sobre algo, que nadie, ni una madre, ni un hijo, ni un profesor, ni una profesora, ni un policía, nadie puede, a- solo cuando empecemos a compartir realmente qué significa esto, que estamos ensayando, que lo estamos probando, que es un intento todo, solo en ese momento em, podremos dar un salto más allá de lo que puede ser la política. Es decir, dejemos de escuchar a políticos que tienen una idea muy clara, que defienden sus intereses a los suyos, a no sé qué, no. Es como una manera, es una ética de la sensibilidad, es una ética política, saber que estamos ensayando, saber que no es nada es definitivo. Y por eso, sí, sí, me alegro mucho que lo destaques porque eso es para mí lo más importante del espectáculo, sí. Realmente me parece muy interesante porque justo le das la vuelta a la tesis habitual, que es que realmente el teatro es una actividad política porque la política nace en el teatro. Eso es, eso es. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, lo que intento mm, describir es que no es baladí que un congreso de diputados se reúnan y tenga la forma del anfiteatro griego. No es porque sí. Es decir, el teatro es una actividad que está hecha eh, aprendiendo, intentando utilizar las herramientas de las que disponemos como seres humanos y tenemos que ser muy conscientes de eso, de que es de que es una actividad imaginativa.
la política, ficcionada y ficcional, y a mí me toca encarnar un partido, un político, una ideología, pero lo hago ¿desde dónde? Pues desde un lugar teatral, desde un lugar escénico. Y entonces es desde la conciencia de que el ser humano imagina la comunidad desde un lugar creativo. Si somos capaces de entender esto, entonces entenderemos que eso, que la política nace en el teatro, no es previo a todo, no es previo a la condición humana, no. La política nace de nos reunimos y vamos a pensar cuál es la mejor manera de organizarnos. Y para eso necesitamos imaginación. Imaginación porque yo no estoy en todas las cabezas. Yo necesito proyectarme en muchas cabezas. Bueno, de hecho es que los personajes de Castro Ponce a ratos son extravagantes, son únicos, casi diría que no hay dos iguales. Y realmente se aprecia cómo viven felices porque viven a su manera, en el mejor de los sentidos, ¿no? Son personas muy ilusionadas, que no ilusas, gente que verdaderamente diría que tiene ilusión por el futuro y que saben cómo tamizar la realidad desde su manera y desde su punto de vista, y es bonito ver eso, ¿no? Cómo se enfrentan todas esas posiciones y esas formas de vivir la vida. Totalmente, sí, sí, sí. Aquí aprovecho como unos referentes que tengo muy claros en la cabeza, véase, yo qué sé, Amanece que no es poco, esta cosa de este humor español, pero en este buen de Berlanga, de Azcona, de Miura, estos personajes que están, sí, sí, como has dicho, en su punto de vista, viven en un mundo medio mágico, medio poético, y desde ahí encuentran su felicidad, su clarividencia, y no tienen ningún problema. Su conflicto no es con la realidad, su conflicto viven imaginativamente, eh, sí, viven de forma muy, muy lúcida. Y Realmente, eso es, sí, perdón. no, que eso es lo que ofrece también el arte, es decir, no, evidentemente no estoy haciendo un retrato de personas reales, estoy haciendo de personas tamizadas y efectivamente una destilación de personajes poéticos. Sí, realmente son esos personajes que siempre están perplejos, que siempre están sorprendidos, a punto de descubrir, de Eso. maravillarse. Esos personajes que justo decías, Miura, perfectamente se podrían poner 3 sombreros de copa en la cabeza. O sea, es un poco ese personaje que siempre tiene algo nuevo que descubrir. Exacto, exacto. Y ahí tiene mucho que ver con mi formación y mi pasión por el payaso, por el clown, que desde siempre la he tenido y eso. He visto muchos espectáculos clown, es mi fijación, el cine cómico es mi fijación y esto hace eso, que los personajes siempre vivan, bueno, están ahí, viven en el asombro y eso es lo que es su motor y eso para mí es fundamental. Verdaderamente, además de haber puesto estos dos espectáculos en marcha en estos últimos meses, de tu capacidad como dramaturgo y director, tampoco quería dejar de lado la de adaptador. Hemos visto ahora El Pato Salvaje en el Teatro de la Abadía, que la verdad es una adaptación estupenda y una obra que verdaderamente al verla dices, madre mía, es que esto se podía haber escrito ayer. Totalmente, totalmente. Ha sido una pasada. Yo no estoy muy versado en hacer adaptaciones y ha sido una pasada hacerlo y volver a estudiar, porque además los grandes clásicos estos, Ibsen, Chekhov y estos, te obligan a estudiar, te obligan a saber qué estaba diciendo y es fascinante realmente Ibsen como hace 150 años, en los albores de la vida moderna, de ya esta vida así atea, sin mucho interés, y que todo se trata de producir y de seguir y de crear, repetir patrones, cómo se dio cuenta del peligro y de la poca habilidad que estamos teniendo como seres humanos de vivir bien, de hacerlo bien, de ser más o menos decentes, coherentes, amorosos con nosotros, y de todos los problemas que se generan en nuestra cabeza por pretender ser lo que no queremos ser, lo que somos, lo que hemos sido, ha sido realmente un ejercicio de lucidez y aparte que es que la tesis de la obra del Pato Salvaje es realmente absolutamente actual, que está diciendo toda nuestra vida se sostiene porque tenemos un relato personal, porque tenemos una ficción, porque tenemos una mentira. Y,
la obra dice eso y es absolutamente, hoy en día además con esta cosa de la posverdad, de que la información hace lo que quiere con el mundo y un tipo dice que en otro país no le gusta lo que pasa y lo invade y empieza una guerra. O sea que es tremendo esto, que es tremenda la lucidez de Ibsen, sí. Sí, la verdad además resulta casi, es que no sé qué adjetivo utilizar, pero el espectador se siente casi aplastado por esa realidad, ¿no? De asumir que sin esa realidad propia que nos construimos cada uno, nada tiene sentido, que verdaderamente todo se sostiene precisamente por esa realidad propia, que tú tienes esa misma mientras estás allí sentado. Totalmente, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Lo dice un personaje, le dice, sí, quítale el relato a alguien, quítale a alguien, yo que sé, yo que sé, a un vecino, ahora estoy en el balcón, a un vecino, dile que esas plantas que está cuidando es una tontería porque y le puedo estropear su, su manera de vivir y su tarde y lo que sea. Sí, es muy interesante. Quítame a mí la idea de por qué me he inventado yo que soy escritor y que es importante para alguien escribir. Quítamelo. Y precisamente los momentos de crisis o depresivos que tengo tienen que ver cuando se me desvelan todas mis capas y mis trucos para vivir, ¿no? Y eso, y es feroz, es ferocísima la tesis de Ibsen, y además es como de pronto en la obra, leído la obra original, son 120 páginas y de pronto aparece esa escena filosófica donde te dice esto sin pelos ni señales, o sea, una cosa descarnada y es fascinante, sí, sí, es filosofía. Pura y dura, desde luego, y al final encontramos en esta versión del Pato Salvaje como la historia del texto al final va mezclando géneros y se ve casi de la vanguardia a lo clásico en esta versión. No sé cómo te planteaste, claro, coger a Ibsen esas 120 páginas de libreto y ponerlas en pie. También yo creo que con esa salida que interpreta justo Pilar Gómez, como haciendo esa salida de la realidad, una especie no sé, como de salida de aire que va también como tamizando y explicando a la vez la obra Mm, paralelamente. Al final es todo un reto hacer, no sé, hacer tangible el Pato Salvaje me parece todo un reto. totalmente, porque cuando uno lo lee como una obra literaria y dice, ah, vale, perfecto, ya lo entendí. Pero sí, sí, armarlo, montarlo es otra cosa. Y sí, la cosa que nos planteamos con Carlos Aladro, yo desde el inicio y luego con Carlos cuando ya lo hemos hecho muy mano a mano, a partir de un momento, la cosa es plantear un punto de partida muy claro, que es que hoy en día hacer un drama porque sí, hacer un clásico, hacer un Ibsen porque sí, eh, es casi un peligro muy, es un peligro, es un peligro muy dudoso hoy en día, teniendo en cuenta que cómo se consume la ficción hoy en día, cómo Netflix ha llegado a ser lo que es una especie de calmante que rellena y hilvana los días de los seres humanos que vivimos en esta tierra. Son ficciones muy, muy industriales, que no en vano han nacido de Ibsen, o sea, toda la estructura de toda la ficción hoy en día ha nacido en Ibsen y ha nacido en Chekhov y en alguno más. Pero, y evidentemente Ibsen viene de Shakespeare y Shakespeare, ¿verdad? Eh, pero es fascinante como hoy en día consumimos con tanta inconsciencia la ficción que nos invade de tal manera que nos convierte en absolutos adictos a la ficción y entonces, desde esta perspectiva, lo que quisimos es no impedir, pero sino mm, acotar un poco este dejarse llevar por el drama, ir parándolo con un mecanismo que es el más antiguo de la historia del teatro europeo, que es un corifeo, en un relator, exacto, un corifeo, un coro que va parando para recoger las últimas cosas que se han dicho, las recoloca y le da un vuelo mayor para que sepamos que esto no era una cosa concreta, sino que es una cosa mayor y nos devuelve el drama, y nos devuelve y sigamos. Entonces, por eso, eh, sé que ha sido polémico, sé que hay unos espectadores que no les apetecía eso, pero en nuestra voluntad había una cosa de decir, no, por Dios, es que si resulta que el drama, el único sentido que tiene es dejarnos llevar y emocionarnos y solo no sé qué, eh, volveremos a estar en lo mismo que intentaba señalar y denunciar Ibsen, que es que si seguimos viviendo sin conciencia,
y sin hacer un borrón y cuenta nueva, si seguimos haciendo esto, esto se nos va a ir de las manos. Y entonces lo que Curioso. hemos intentado lo que hemos intentado es eso, es hacer un drama, pero con mucha ancla, con cometa, pero con mucha ancla para, estamos aquí y este personaje, pues sí, este personaje de Berta, que lo interpreta Pilar Gómez, tiene esta función. Curiosamente y paradójicamente la ficción nació para denunciar la realidad y de repente la realidad es la que casi denuncia la ficción, ¿no? Claro, claro, sí, 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 pero como que la realidad nos está llamando, nos está, sí, sí, gritando, nos está clamando para que nos demos cuenta de las cosas. Y ahí es donde debemos, sí, A, atender, estar muy atentos. a pesar de todo, parece que si en el escenario funciona, si no nos fallan las cuentas, funciona en la vida. Eso es, eso sí, eso es una frase de Castro Ponce que me parece muy bonita, sí, que es verdad, sí, por todo, bueno, por todo lo que hemos estado diciendo este rato, efectivamente, si entendemos que nuestra naturaleza es escénica, tiene que ver con el juego, nuestra naturaleza humana tiene que ver con el juego, con saber que yo estoy ahora de una manera, pero de aquí 10 minutos estaré de otra manera y estaré en otro sitio y encontraré con otra gente y entonces tendré que interpretar de otra manera. O sea, saber saber que la naturaleza de la vida y del estar en la vida es escénica, pues, pues no sé, nos lleva a decir esto que acabas de decir. Es decir, si yo interpreto bien mi naturaleza escénica, haré que la vida funcione bien. Si yo me adapto bien y no me resisto a que la vida es cambiante y me propone todo el rato circunstancias nuevas, si no me adapto bien, haré que la vida esté todo el rato en mi contra y luchando contra mí y peleándose contra mí. Y me parece preciosa la visión que da precisamente Castro Ponce del escenario, ¿no? Cuando tú mismo dices que hacer teatro en realidad es pedir permiso al escenario para hablar en nombre de la vida. ¿Qué más se puede Pero qué pedir? espectadora más maravillosa eres. Eh, sí, 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 efectivamente, sí, sí, sí. No Eso podemos es, o pedir sea, más, ¿no? no podemos pedir más. ¿Qué hacemos? O sea, cuando, insisto, cuando yo convoco, yo, quien sea, convoca a alguien en un escenario o en una cena familiar, una cena de amigos, o que eso es teatro, ¿eh? Generar escenarios, generar circunstancias. Cuando yo, cuando yo convoco, cuando yo convoco la atención, por unos momentos es porque me atrevo a desdibujar mis fronteras y decir, yo no soy exclusivamente yo, soy muchas cosas. Y ya que os he captado la atención, me voy a permitir hablar en nombre de grandes conceptos, en nombre de, ya que estoy desdibujado, ya que no tengo una identidad clara ahora mismo, porque se suele decir el teatro, no, es muy bonito hacer otras vidas. No, 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 eso es una tontería dramática para gente que quiere vivir otras vidas, pero si ya tenemos una, ¿para qué queremos más? Eh, la posibilidad del escenario maravillosa es desdibujar, es, es, es encontrar todo lo que cabe en mí, todo lo que cabe, todas las posibilidades que hay en mí, que no son otras vidas, son las posibilidades que existen en mí, son todos los colores, el árbol que existe en mí, el pájaro, el edificio, la ventana, el color que existe en mí, todas las posibilidades. Y entonces, eso, hacer teatro por eso es un ejercicio ritual y sagrado de, de yo me vacío y desde allí puedo hablar en nombre de eso, en nombre de las estrellas, en nombre de la bondad, en nombre de la maldad, en nombre de lo que sea. Bueno, llevamos ya unos minutos caminando en esa delgada línea y difuminada que pisa la realidad y ficción y el teatro y la vida y el teatro. Así que ya mi último ejercicio que te pido, Pablo, es que imagines por un momento, a todos nuestros invitados se lo proponemos, una persona, no tiene por qué ser real ni por qué estar viva, o incluso un personaje de ficción con el que Ujú. si pudieras te sentarías a tomar un café sin dudarlo. A ver, si me pones goloso, claro. Eh, un personaje, pues, pues yo te diría con Monsieur Hulot, el personaje de Jacques Tati.
Sí. Pues Pablo Rosal, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y gracias por hacer estos maravillosos montajes que desde luego son imprescindibles. Un placer por tu trabajo también, tan bonito.